Hoy tengo el gran honor de contar con la presencia de Roxana Giles. Roxana Giles es psicóloga y terapeuta hispanohablante radicada en Canadá, creadora y fundadora de Dulce Amanecer Counseling, un espacio dedicado al crecimiento humano, crecimiento personal, escucha activa y acompañamiento integral. Roxana ha ayudado y acompañado a cientos de latinos durante su proceso de inmigración, de adaptación y de crecimiento personal, otorgando sesiones terapéuticas en español a toda la comunidad. Roxana se caracteriza por su gran enfoque humano y gran cercanía y empatía, y eso la ha colocado como una gran referente en la comunidad latina en Canadá. Así que chicos, por favor, démosle la bienvenida a Roxana Giles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder acompañarte y participar en este podcast. El gusto es totalmente mío, Roxana. Me tiene muy emocionada. De hecho, siento que este va a ser mi podcast favorito hasta ahora, porque a mí me encanta aprender mucho sobre psicología, entendernos a nosotros mismos, hacer introspección y sobre todo, gracias por tu gran aporte a toda la comunidad desde ya. Es un honor poder estar aquí, poder participar con la comunidad latina hispanoparlante. Es un área que es importantísimo de trabajar. Y hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces justo estamos haciendo honor a la importancia que tiene el hecho de atender nuestra salud mental, nuestra salud emocional, que es la base para que todo alrededor funcione bien en nosotros. Claro que sí. Cuéntanos, Roxana, un poquito de cómo era tu vida antes de emigrar a Canadá. Yo tenía una vida completamente establecida. Yo soy de Guadalajara y allá tenía mi consultorio, una clínica de fertilidad, una clínica de adicciones, tenía una revista, tenía un grupo de filósofos y entonces, pues bueno, mi vida era tremendamente activa allá. Después me casé con mi marido y tuvimos 2 hijos, 2 chiquitos preciosos que son nuestra mayor bendición y reto, porque definitivamente hacer crianza consciente es tremendamente retador porque te reta a ti mismo, a tus propios procesos de salud mental y emociones. Y de ahí decidimos migrar a Canadá hace 2 años. Y allá, pues bueno, la vida era fácil, bonita y sobre todo muy activa. Yo tengo ya 25 años de ser terapeuta y allá tuve mi formación y toda mi carrera profesional y teníamos agenda llena todo el tiempo. Era muy, muy interesante y ahora muchos de mis pacientes continúan en el proceso, pero de manera virtual. La pandemia abrió la posibilidad de la psicoterapia virtual. Sí. Y ahora, pues bueno, también para tener a tus pacientes y a tus terapeutas, aun cuando estén lejos. Qué bonito. Sí. Tú estudiaste psicología en México. Yo estudié psicología en México e hice la maestría en terapia familiar en México. ¿Y qué te llevó a migrar a Canadá? La calidad de vida. El hecho de buscar una mejor calidad de vida para mí, para mi marido, para mis hijos. Ese fue el principal motivo. Allá de pronto la inseguridad y todo está un poquito complicado, como en todo Latinoamérica, que está pasando por una crisis en ese sentido. Y entonces, pues bueno, buscamos darles nuevas oportunidades a los chicos. ¿Cuál fue tu camino migratorio? ¿Viniste con permiso de trabajo o aplicaste a la residencia desde México? Aplicamos a la residencia desde México. Mi esposo es canadiense. Ok. Entonces, bueno, es canadiense inglés. Ajá. Y eso facilitó muchísimo el trámite migratorio. Entonces, nosotros empezamos el proceso en México. Después de haber vivido en Londres, después de haber estado, bueno, como en muchos lugares, empezamos el proceso migratorio y pudimos venir para acá. El primer año fue muy complejo porque al no tener todavía un estatus de residencia, no podíamos trabajar y los chicos no podían estudiar. Entonces, fue un año muy retador porque aprendimos a conectar de otras maneras sin estar en las actividades cotidianas a las que nos desarrollábamos. Y esa parte fue muy interesante, pero también sirvió mucho para que los niños aprendieran el país, aprendieran el idioma, aprendieran toda esta parte de integración cultural antes de llegar de lleno a la escuela, que ese es un choque cultural que yo veo mucho con los compañeritos de la escuela de mis hijos. Ajá. Que apenas llegan de sus países de origen y entran directamente a la parte académica y el choque cultural es muy fuerte para los niños, okay. Que además son los principales resilientes, ¿verdad? Ellos se adaptan a todo. Chiquitos. Entonces, para mis niños en particular fue muy fácil poderse adaptar a todo y una vez que ya pudieron empezar la escuela y demás, pues bueno, son los más felices en el sistema canadiense. ¿Qué edad tienen tus niños? 8 años y 5 años. ¿Qué gran impacto consideras tú que ha tenido migrar para tus niños de esa edad? El principal impacto es la apertura a conocer diferentes culturas y diferentes estilos de vida. Ellos estaban acostumbrados a un ritmo, a una rutina, a un ambiente
y de pronto cambiaron a otro que es completamente diferente, mucho más amigable. En donde aquí tienen la libertad, por ejemplo, de irse solos a la escuela, aún estando tan chiquitos. Claro. Entonces les gusta caminar, les gusta hacer todo esto. Obviamente mamá va un par de pasos atrás vigilando un poquito, ¿verdad? Porque aún están muy pequeños los dos. Pero el hecho de poder tener esta libertad en un país que es tan seguro y en una ciudad que es tan segura como esta, pues definitivamente les ha abierto el panorama muchísimo a ellos. Emigrar con niños no es tarea fácil. No. Definitivamente. ¿Cuál es la mayor dificultad que han tenido ustedes al venir con niños? Yo creo que el lenguaje. Adaptarse al lenguaje, adaptarse al slang cotidiano de la calle, porque mi esposo, pues te digo, él es canadiense, inglés, entonces les hablan inglés desde que nacieron. Pero aquí el lenguaje es distinto. Cierto. Entonces, yo creo que ese ha sido el mayor reto. Y la parte cultural. Los latinos somos muy apapachadores, somos muy cercanos, somos muy táctiles. Sí. Y aquí no. Entonces, cuando entraron a la escuela, nos llamaron a una junta y nos decían, mamás latinas, por favor, enséñenles a sus hijos a respetar el espacio personal. Porque el latino somos cercanos, somos de contacto físico. Claro. Y aquí no. Entonces, el hecho de que ellos de pronto no puedan llegar a abrazar a sus compañeritos, darles un beso a sus compañeritas, abrazársele a la maestra, de pronto yo creo que ese ha sido el reto más grande, ¿sabes? O sea, enseñarles qué sí se puede, qué no se puede, sin que pierdan sus propias raíces, exacto, pero que al mismo tiempo puedan fluir con el lugar en el que están viviendo. Y ellos te dicen, sí, mamá, lo respetan. Les costó trabajo al principio, okay, porque era como, no entiendo el por qué. Claro. Y entonces allí, esta parte de poder empatar las dos partes latinas y canadienses, yo creo que ha sido el reto más complicado. También otro reto complicado ha sido el no soltar las tradiciones y las raíces latinas y enseñárselas para que no las pierdan. Así como que no pierdan el idioma, que también no olviden las tradiciones y no olviden los lugares en los que se encuentran y no olviden de dónde vienen, porque también eso pues al final nos forja y al final todo eso lo traemos con nosotros histórico. Entonces, sí, que lo honren, que lo respeten, que lo valoren y que lo validen es súper importante, y encontrar un equilibrio como familia para asumir todas las tradiciones canadienses, pero también todas las tradiciones latinas, ha sido un reto muy interesante y muy divertido de pasar con ellos, porque ellos dicen, pues es que nosotros tenemos el doble de fiestas, y entonces esa parte ha sido muy linda, pero también muy retadora. Definitivamente creo que emigrar impacta mucho también el autoconcepto de la persona y la identidad personal que uno tiene. Un poco. Me ha pasado. En pandemia se abrió la opción de tener terapia online. Y yo creo que también debido a la pandemia muchas personas se enfocaron en lo que es psicología y también en la sanación y bienestar emocional. Y es de hecho en el año 2020-2021 cuando yo escuché sobre duelo migratorio. Porque antes era un concepto que no se conocía mucho acá en los migrantes. ¿Qué es duelo migratorio? Para ti, Roxana, ¿cómo defines duelo migratorio y cómo eso se manifiesta en la vida de los migrantes? El duelo migratorio es todos aquellos cambios internos que tienes que aprender a procesar y que duelen. Hay últimas investigaciones que nos dicen que es igual de importante y significativo que, por ejemplo, perder a un ser querido, porque una parte de ti se pierde en el proceso. Entonces, el mayor impacto que se tiene cuando empezamos a migrar es el hecho de que no entendemos qué parte de nosotros se queda y qué parte de nosotros aprende a sobrevivir en un mundo que le es completamente diferente, donde tiene diferentes idiomas, diferentes monedas, todo es distinto a lo que conocías. Entonces, el ir avanzando, ir haciendo esa transición, genera un impacto emocional tremendamente grande en donde chocamos entre lo que dejamos ir, las personas que dejamos ir y todos los sueños que metemos en una maleta y traemos con nosotros. Vienen muchas preguntas, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Esto es lo válido? ¿Esto es lo que más tengo que hacer? El clima cambia, entonces nos confronta con nosotros mismos y con nuestra propia realidad. Y el hecho de que ahora se esté visibilizando este duelo migratorio vuelve mucho más fácil el transitar por este camino. Porque al final tenemos que hacer un puente, aprender a hacer un puente entre el lugar donde venimos y el lugar en el que estamos. Porque no nos emancipamos de él, no nos divorciamos de esta parte de nosotros, no la enterramos, sino que la traemos con nosotros. Pero en lugar de que la traigamos como un lastre que venimos cargando desde el dolor y desde la resignación, es poder hacer un puente entre todo aquello que dejé y lo que estoy construyendo ahora. Entonces, el impacto es durísimo porque todo alrededor nos ha cambiado. Y entonces muere una versión de nosotros y nace una versión diferente. Sí. Entonces, esta pérdida de nosotros mismos nos lleva a un cambio de identidad.
De pronto nos perdemos qué somos, quiénes somos, qué dejamos, qué traemos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Y entonces todo lo que trabajamos allá de pronto aquí no cuenta. Todo es como tremendamente confrontativo y que sí nos lleva, por ejemplo, a situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de burnout. Es mucho más fácil caer en estos cuadros de ansiedad cuando no estamos con las bases sólidas de todo aquello que dejamos ir y de todo aquello que estamos empezando a construir en este momento. ¿Qué consejos o bases le dirías a una persona para que pase este proceso de duelo migratorio de una manera más amena, menos dolorosa quizá? Lo primero es la compasión personal, tratarnos bonito. Hablarnos bonito, hablarnos como le hablaríamos a nuestra mejor amiga. Ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Sí exigirnos, porque obviamente migrar implica una exigencia, pero no sobreexigirnos. Darnos mucho tiempo de cuidado personal, de no olvidar nuestras propias rutinas de cuidado. Por ejemplo, comer bien, tener buenas horas de calidad de sueño, hacer redes de apoyo. La parte de crear vínculos y crear amistades nuevas que empiecen a acompañarnos en este proceso es súper importante porque suele ser un camino solitario. El hecho de que sintamos una red que nos soporta se vuelve súper importante. Y terapia, la parte del acompañamiento terapéutico, la parte del acompañamiento que alguien te pueda entender lo que estás pasando, lo que estás viviendo y te acompaña en ese proceso, yo creo que es súper importante. Y la terapia no te vuelve débil, al contrario, te hace que puedas ver que tienes un montón de recursos que a veces no alcanzamos a ver. Es poder encontrar esos recursos personales que tenemos y volverlos más fuertes en nosotros. Entonces yo creo que esa parte es súper importante y te digo, pues el autocuidado y la compasión personal, el tratarnos bonito. En algún punto de nuestras vidas o al pasar de los años, ¿ese dolor o ese proceso de duelo migratorio desaparece? Yo creo que no desaparece. ¿O uno se acostumbra? Se transforma. ¿O se transforma? Sí, yo creo que se va transformando porque hay una parte, yo he platicado con migrantes que tienen 1 año, que tienen 3 meses y que tienen 10 años en Canadá. Y en ambas coinciden, o sea, independientemente del tiempo se coinciden que siempre hay algo que sigue doliendo, que sigue como añorándose, que entra la nostalgia, entra, por ejemplo, las fechas importantes, los cumpleaños, las navidades, Thanksgiving, ahora que ya se viene Thanksgiving la semana que entra, la gente añora estar con su familia. Cuando vienen los cumpleaños de sus familias en sus países de origen, siempre se siente como ese huequito. Sí. Pero aprendemos a transformarlo en herramientas que nos ayudan a adaptarnos al lugar en el que estamos. Cuando ya empezamos a construir, empezamos a hacer vínculos, empezamos a tener un trabajo, empezamos a desarrollarnos más, eso siempre se queda ahí guardadito, pero aprendemos a vivir con todo lo demás y a disfrutarlo, que ese es el chiste, ¿no? Poder disfrutar de la vida porque al final solamente tenemos una. Claro. Ajá. Eso es cierto que acabas de decir, que cuando uno trabaja y ya tiene su rutina, digamos, su rutina diaria, uno lo tiene ahí guardado, pero en momentos de soledad cuando llegas a la casa lo sientes como una cachetada. Claro, cuando solo estás contigo. Exacto. Ajá. Sí. Claro. Y eso me pasa a diario. Y estoy segura que muchas personas de la comunidad también. Y ahí, por ejemplo, una de las técnicas que funciona muy bien es el mindfulness y el journalist. El hecho de empezar a escribir cómo me siento, plasmarlo en papel, aunque pareciera que no tenga ninguna lógica congruente, digo, no estamos escribiendo un premio Nobel, ¿no? Pero poder plasmar en una libreta a mano te conecta a la mente con las emociones. Entonces el poder escribir a mano cómo estoy, cómo me siento, cuánto me ha costado, cuánto lo he disfrutado también, nos ayuda a aterrizar todo eso. Y las técnicas de mindfulness que nos permiten concentrarnos y enfocarnos en el aquí y en el ahora. Reconectar con la tierra, con nuestro cuerpo, con nuestra esencia, con nuestro corazón. Todo eso nos ayuda a que esa cachetada de la que nos platicas sea menos intensa. Sí. No la va a borrar, pero la va a enfocar de tal manera que no pasemos noches enteras llorando, ¿sabes? Claro. Que es normal y es esperable, pero es importante saber que no necesitamos vivirlo en soledad, que podemos apoyarnos de nuestras redes de apoyo, de nuestras amistades, de la terapia, para vivir mucho más fácil esa parte. De hecho, la comunidad se vuelve una parte importante cuando migras porque es tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, es tu soporte. Claro. Porque no tienes familia, tus amigos se vuelven tu familia. Exacto. La familia que escogemos. Exacto. Y ellos al final ya tienen un camino. Llegaron aunque sea un día antes que nosotros. Y entonces
también te pueden orientar. Es como ya voy caminando un camino que ya fue andado. Y entonces se vuelven faros, como lamparitas que nos van guiando cómo va el camino y cómo puedo yo hacerlo de mejor manera. Por ejemplo, no sé si esto le pase a muchas personas en la comunidad. Chicos, escriban en los comentarios si es que les pasa, por favor. Ese sentimiento de culpa de dejar a la familia atrás, ¿es algo muy común? Comuncísimo. Es algo tremendamente cotidiano. Esto viene por las lealtades familiares. En familia, desde la parte inconsciente, vamos creando ciertas lealtades hacia las historias de nuestra familia. Esto nos lo dice mucho la terapia familiar sistémica, en donde todo aquello que vivió nuestra familia en generaciones anteriores repercute en nosotros y hace que creemos ciertas lealtades o vínculos o lazos que venimos arrastrando. Es importantísimo sanar esas uniones que tenemos con nuestra familia, porque si no estamos destinados a repetir nuestra historia familiar. Y generalmente cuando migramos damos un corte de tajo a la historia familiar. Entonces se genera muchísima culpa porque dejamos de lado todas las lealtades, todo aquello que tendríamos que haber repetido, que generalmente no son historias bonitas, ¿sabes? Entonces, migrar también nos da la posibilidad de una nueva historia, de una página en blanco en donde nosotros empezamos a escribir nuestra propia historia. Pero sí hace que la persona que migra se quede con el sentimiento de culpa. Ellos necesitan mi apoyo emocional y yo era la que acompañaba a mi mamá al mercado todos los lunes, y ahora ya no lo hago. Y todo esto genera un montón de culpa. Uh-huh. Entonces, el abrazar esa culpa y empezar a transformarla en esto es un nuevo camino. Este es un camino de sanación no solo para mí, sino para todo mi linaje, se vuelve súper importante. Porque al sanar nosotros, dice la terapia familiar, también sanamos todo lo que vino de atrás. Así es. Y entonces dejamos de repetir patrones dolorosos o nocivos que pasan en las familias. ¿Y cómo podemos explicarle esto a nuestros padres? Porque a veces uno lo entiende, uh-huh, pero digamos nuestros familiares ya en casa les cuesta. Tremendo. Y les cuesta y se siguen cuestionando, ¿pero por qué? Si lo tuviste todo acá, ¿por qué te vas? Si yo te di todo, ¿por qué te vas? ¿Qué te hizo falta? Ajá. Claro. Creo que ahí se vuelve muy importante poderle explicar a nuestros sistemas familiares que no me voy por abandonarlos, que me voy por buscar algo mejor para mí y los que vienen después de mí. Claro. Entonces, el pedirles empatía en ese sentido y hacerles saber que no es un abandono se vuelve súper importante. La pandemia, una vez más, volviendo al tema de pandemia, la pandemia nos enseñó que podemos estar muy cerca a pesar de estar muy lejos. Sí. Todos estábamos encerrados, sí, en todo el mundo. Pero a pesar del encierro y a pesar del aislamiento al que fuimos sometidos, encontramos manera para conectar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras escuelas. Y todo esto lo abrió a partir de la tecnología y nos enseñó que podemos hacerlo. Entonces, una cosa que se puede hacer aun cuando estemos lejos es crear pequeños rituales con nuestra familia. Por ejemplo, si nuestra pareja está lejos, tú y yo nos sentamos a las 10 de la noche a escribirnos una carta de agradecimiento y de cosas bonitas que nos pasaron. Tú y yo, papá y mamá, podemos sentarnos, yo con mi plato de comida, tú con tu plato de comida, o con mi taza de café y tú con tu taza de café, y sentarnos a tomar un café juntos como si estuviéramos en el café que nos gustaba visitar. Empezar a crear pequeños micro rituales con nuestra familia nos ayuda a sentirnos más conectados. Sí. Y puede ser una forma muy bonita de poder hacerles saber que seguimos estando allí aunque no estemos. Claro. Uh-huh. Sí, es muy importante. Pero al mismo tiempo se vuelve súper importante poner nuestros propios límites, porque estamos empezando nuestra propia vida o continuando con nuestra propia vida. Entonces de pronto no podemos estar tan cercanos a responder el mensaje de manera inmediata, a responder la videollamada en cuanto nos la hacen. Entonces también el hecho de desde el amor explicarles, esta es mi rutina, te agradezco que la respetes y coordinemos momentos para estar juntos. Pero no puedo estar pegada al teléfono todo el día porque tengo que trabajar. Claro. ¿Sabes? Sí. Yo sé que me extrañas, yo te extraño, pero vamos respetando estos límites. Y entonces poderlo platicar desde el amor y poderlo platicar desde la compasión, una vez más, se vuelve súper importante para que nuestra familia también nos sienta cercanos y nosotros los sintamos cercanos también. Claro, para mantener esa conexión. Claro. A pesar de la distancia. A pesar de la distancia, desde luego. Y esta cachetada de la que tú nos hablabas, de pronto se suaviza cuando tenemos micro rituales con las personas que queremos, en donde ya sabemos que en 2 horas me voy a conectar a una llamada, ya sabemos que en 3 días voy a tener una cita con mi mejor amiga, ya sabemos que en tanto tiempo voy a poder hacer algo que me vincula.
y que me conecta con mis personas amadas. Porque no los dejamos de amar por estar aquí. No. Claro. Claro. Es más, los amamos más. Yo creo que sí, porque se valora se aprecia. Sí, completamente, Claro. completamente. Dicen que migrar es para valientes. ¿Tú crees que de alguna manera migrar afecta a la autoestima de una persona? Completamente. ¿Por qué y cómo? Es complejo porque yo creo que afecta en dos niveles. Afecta, sí es un acto de valentía. El hecho de tomar tus maletas e irte a un lugar diferente es un acto de tremenda valentía porque te vas a enfrentar a la soledad y te vas a enfrentar a ti mismo, con tus demonios y con tus angelitos. Entonces, enfrentarte a ti mismo es un acto de tremenda valentía y la migración te enfrenta a eso de cara. Y yo creo que sí afecta la autoestima. Porque por un lado, este sentimiento de culpabilidad y de sentir que estamos traicionando nuestro sistema familiar o todo aquello que dejamos, puede de pronto bajarnos un poquito. Pero cuando empezamos a validar todo aquello que hemos recorrido, todo el camino desde el día que salí de mi casa hasta este momento y lo empiezo a validar y empiezo a darme cuenta de todo el camino que he recorrido, yo creo que la autoestima se fortalece muchísimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo tenaz que has sido, de lo impetuosa que has sido, de lo comprometida que has sido. Migrar implica compromiso en todos los niveles. Implica compromisos financieros, implica compromisos emocionales, implica compromisos de una casa, de una vivienda, ¿sabes? Y todo esto, cuando lo validamos y lo observamos, yo creo que definitivamente se convierte en un alimento para nuestra autoestima. El secreto es validarlo, voltear a ver todo aquello que sí he hecho. No es soberbia ni egoísmo. Es decir, mira, sí lo pude hacer. Mira dónde estoy. Mira qué persona tan diferente soy del día que salí de mi casa al día de hoy. Porque definitivamente la migración nos transforma física, mental, emocionalmente. Y entonces nos hace ser una versión muy distinta a lo que éramos en casa. Completamente. Y eso es bien interesante, porque cuando lo validamos y lo reconocemos, yo creo que es uno de los más grandes regalos que nos podemos dar a nosotros mismos. Darnos crédito. Claro. Darnos un momento y decir, wow, mira lo que he logrado. Se vale hacer así. Un abrazo. Lo hice bien. Claro, ¿sabes? que sí. Felicitarnos no está mal. Ahorita acabas de mencionar algo muy interesante y es que dijiste, cuando uno regresa a casa, ya, o sea, no somos los mismos. Y me ha pasado que he escuchado amigas, familiares decir, no eres la misma persona que cuando te fuiste. O sea, claro, son 7 años, ya son casi 7 años. ¿Tú crees que la identidad de un migrante cambia cuando uno deja su país? Yo creo que la identidad como tal, no. Pero sí cambia tu manera de ser. Uh-huh. Sí cambia todo lo que tú percibes de ti misma. O sea, no solo tu manera de ser, sino tu percepción de ti misma. Okay. Pero tu identidad, esa sigue intacta. Tus raíces, esas siguen allí. Tu background principal, ese sigue ahí. Y gracias a esta identidad, gracias a esta persona que fuiste, te atreviste a tomar la decisión de venir. Entonces también hay que honrarla y hay que validarla. Gracias a mi yo del pasado, porque sin eso yo no hubiera tenido la fortaleza o la valentía o el atrevimiento de coger 3 maletas e irme de mi país, porque generalmente no nos venimos con más de 3 maletas. Cierto. Y meter la vida en una maleta, híjole, esa persona que fui en el pasado también tuvo que haber sido muy valiente para atreverse a hacerlo. Completamente. Entonces, esa identidad no se pierde. Yo creo que de pronto sí se puede hacer más grande, sí se puede nutrir más, porque entonces empiezas también a conocer todo en el lugar en el que estás y todo eso también te va nutriendo y va siendo parte de este cambio del que estamos platicando. ¿Qué factores psicológicos crees tú que ayudan a una adaptación más fácil en un nuevo país? El autoestima, nuestra validación personal, nuestro ímpetu y nuestro empeño. Sí, yo creo que esas son las principales cosas que nos ayudan a poder funcionar bien en el nuevo lugar en el que estamos. Todos los migrantes hemos sentido miedo en un principio. Sí. Las cosas no se hacen que dicen, mira, pues se fue del país, migró y ya todo es perfecto en otro país. Hojuelas. Ajá. No es así. No. De hecho, uno se va tropezando con piedritas a lo largo del camino, sino que eso uno no lo ve desde afuera. Claro. Solo uno como migrante lo vive. Uh-huh. ¿Tú crees que es importante reconocer y validar esos errores también que uno cometió como novato al inicio, siendo migrante? Desde luego, de los errores se aprenden. Los éxitos nos sirven para solidificarnos, pero los errores nos enseñan a mejorar. Entonces, validar los errores, validar las cosas que no salieron bien, es súper importante para nuestro propio crecimiento personal. Y yo siempre les digo a mis pacientes, la magia pasa cuando te atreves a brincar el miedo. Cuando te atreves a dar ese salto de fe. Ese no sé qué hay más allá. Ajá. Me puedo caer al vacío o puedo caer sobre blandito,
Pero la magia va a pasar cuando me atrevo a dar ese salto, cuando me atrevo a salir de mi zona de confort y me atrevo a salir del miedo. Porque cuando me atrevo a enfrentar ese miedo, me doy cuenta que soy más grande que mis miedos. Y me doy cuenta que he sobrevivido al 100% de mis días malos. Y me doy cuenta que a pesar de lo difícil que pueda ser, también tiene un montón de recompensas. Claro que Entonces, la magia, chicos, pasa cuando nos atrevemos a brincar del miedo. Así Cuando nos atrevemos a dar ese salto de fe, pasa todo. Y esa magia, pues no es algo místico, mágico, musical, ¿no? Es algo que implica tu propio trabajo. La magia está en ti. La magia está en lo que tú decides hacer, en las decisiones cotidianas que tomas, en los brincos cotidianos que te atreves a dar. Ahí es donde se empieza a reflejar la magia, ¿sabes? Cierto. En aceptar y validar, pues sí, lo hice mal, pero no pasa nada, lo puedo hacer mejor. O sí, lo estoy haciendo muy bien y tengo que seguir para adelante con esto, ¿sabes? Claro que El sí. validarte empieza a crear esa magia. El sostenerte emocionalmente hace que te atrevas a salir del miedo y te atrevas a dar esos brincos, saltos a ciegas que de pronto son tan importantes de dar y que los dimos todos el día que decidimos tomar un avión y venir para acá. Claro. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Por más que tuviéramos permisos de trabajo, permisos de estudiante, lo que fuera, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y el camino es completamente diferente a todo aquello que me imaginé. Entonces, seguirle para adelante y validarlo y fortalecerme de allí es lo que empieza a generar la magia. Y ser vulnerables también creo que es Claro. importante, porque hay personas que a veces se guardan eso y no lo quieren hacer real y no se dan cuenta, no lo hacen consciente. Claro. Y eso en algún punto de sus vidas se manifiesta de otra manera. Siempre. El cuerpo habla, el cuerpo grita todo aquello que la mente calla. Es importante no dejar de hablarlo. Es importante no Sí. dejar de reconocerlo. Mostrarme vulnerable también habla de mis fortalezas. Sí. Porque eso es lo que me va a permitir salir adelante. Y Así me va a es. permitir fortalecerme ante lo que venga. Canadá, siendo un país muy diferente a los países sudamericanos, latinoamericanos, es un país donde sus personas son más distantes, más frías, no son tan, digamos, warming, ¿no? Cálidas. Cálidas. Claro. Ajá. Sabiendo eso, ¿qué consejos le darías a una persona que quiere construir una comunidad sólida? Porque a veces es un poco difícil conseguir amigos que te acompañen en ese proceso, en ese duelo migratorio. Una cosa muy particular que yo he visto es que la comunidad latinoamericana en particular, todos venimos con esta emoción de empezar una nueva vida, pero a pesar de lo cálidos que somos, nos mantenemos muy aislados. Somos como islas. Cada quien está como muy en su cosa, muy en su tema. Yo la estoy pasando mal y me aíslo un poco. Yo no me siento muy integrado y me meto a mi propia cuevita emocional. Yo creo que una de las partes más importantes es saber que puedo acercarme a mi comunidad latina, que me va a ayudar tanto con el idioma como con la integración, como con el sentirme que pertenezco, y atreverme a dar el paso de mostrarme vulnerable ante ellos. Eso hablando de la comunidad latina. Yo creo que es súper importante que dejemos de ser islas y empecemos a convertirnos en continentes. Empecemos a tomar la fuerza que como latinoamericanos tenemos. Y esto pasa porque no estamos unidos. Entonces, integrarnos, vincularnos, conocer a los demás, abrirnos a la posibilidad de convivir, de participar, se vuelve súper importante. Y ya con la comunidad angloparlante, pues bueno, es no dejar tu autenticidad. Si bien aquí las personas sí son más frías, sí son más distantes, también de pronto les cae en gracia esta parte afectiva que tenemos los latinos. ¿Les gusta? De pronto les gusta. Yo lo he podido ver, por ejemplo, en las escuelas, en las diferentes comunidades en las que estoy. De pronto sí es así como, ah, sí, latina, tú sí abrazas. Sí. Y entonces, si bien no lo hacen como con esta espontaneidad que lo hacemos los latinos, de pronto lo toman como algo lindo. Bonito. Y poderlo hacer nosotros, no perder esa esencia que nos caracteriza, yo creo que es súper importante. Porque ahí es donde corremos el riesgo de empezar a desdibujarnos. Uh-huh. De empezar a mimetizarnos tanto con el ambiente en el que nos encontramos que dejamos de ser nosotros mismos. Así es. Y ahí es donde no podemos dejar que nuestra identidad se vea comprometida. Que, como te decía hace ratito, nunca la vamos a perder, pero sí la podemos disfrazar, sí la podemos velar. Claro. Y entonces es importante mantenerla abierta. Somos quienes somos. Y también eso es parte de nuestra propia esencia y parte de lo que nos caracteriza. Entonces, permitirnos mostrarlo yo creo que es algo súper importante y que también nos ayuda a conectar, obviamente con sus ciertos límites, ¿no? Claro. Sí. Ajá. ¿Qué impactos psicológicos o impactos mentales puede tener una persona que es fruto de dos culturas diferentes? Por ejemplo, una latina
se casa con un canadiense. El hijo o hijita, ¿qué impactos psicológicos o mentales va a tener con respecto a lo que es la identidad cultural? Porque ahora se va a sentir mezclada entre tengo mitad cultura canadiense, mitad cultura latina. Ajá. Yo creo que ese es el principal impacto. El hecho de no entender bien de dónde vengo, cuáles son mis raíces, qué es lo que me caracteriza, porque tengo un poco de aquí y un poco de acá. Pero es trabajo de los papás, es trabajo de la pareja, en este caso, hacerles saber que son parte de ambas identidades, que está bien que abracen su identidad latina y que abracen su identidad canadiense. Yo creo que es el principal impacto psicológico en el que nos encontramos, ¿sabes? Que de pronto sí se puede sentir que nos difuminamos un poquito entre una y otra, pero se puede fortalecer ambas partes. ¿Tú crees que la inteligencia emocional es un término o concepto relacionado a lo que es el duelo migratorio? Yo creo que sí se necesita muchísima inteligencia emocional para poder migrar. ¿Cómo definirías inteligencia emocional? Inteligencia emocional es cómo hago que mis emociones funcionen a mi favor. Muchas veces nuestras emociones se convierten en nuestro principal saboteador. Sí. Cuando no nos autorregulamos, cuando permitimos que se desborden de más. La ira, el llanto, el enojo, la alegría, cuando está desregulado, nos va a traer problemática. ¿Por qué? Porque todo lo que viene en excesos es complejo, ¿sabes? Claro. Y nos mete en situaciones que podríamos evitarnos. Y cuando llegamos a nuestra propia inteligencia emocional, cuando empezamos a desarrollarla, aprendemos a autorregularnos. Y entonces aprendemos que puedo enojarme porque soy humano y me voy a enojar, y definitivamente es algo que no voy a quitar de mí porque es parte innata de ser humano, pero no voy a permitir que mi enojo lastime a la otra persona, que dañe mi vínculo. O voy a permitirme sentir la tristeza, pero no aislarme para llegar a un cuadro depresivo, claro. ¿Sabes? Entonces es podernos autorregular. Esto de la inteligencia emocional. Es poder saber qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, porque además se somatiza muchísimo, y qué puedo hacer para que funcione a mi favor, para que trabaje, a que yo me pueda adaptar mejor al lugar en el que me encuentro. En base a toda tu experiencia y expertise y todos estos años de trabajo, ¿qué patrones comunes ves que se repiten en migrantes en lo relacionado a duelo migratorio? ¿Cuáles son los patrones que se manifiestan en tus clientes? Lo principal es esta parte de no sentirme que pertenezco, de sentir que perdí un poco mis raíces y no sé hacia dónde voy. ¿Sabes? Como sentirme un poco sin rumbo. Creo que es una de las cosas más significativas que yo he podido ver. Y la parte de la integración a la comunidad, el sentirme que empiezo a ser parte de, es otra de las cosas que se repiten mucho. Y el añorar, la parte de la nostalgia, eso es algo que todos tenemos en el corazón. ¿Tú crees que en algún punto los migrantes se sienten como en casa, ya en Canadá? ¿O siempre va a haber ese sentimiento de, sí, soy residente, soy ciudadano, pero no siento que es mi hogar? Yo creo que sí se puede convertirlo en tu hogar. Sí llegamos a un punto en el que no olvidamos de dónde venimos, pero empezamos a integrar en nosotros mismos, en nuestra parte más interna, en dónde estamos. Yo creo que lo más importante es poder llamar al lugar en el que me encuentro hogar, porque al final es lo que estoy creando y yo lo voy construyendo día a día. También he visto en mi práctica clínica y en los estudios que sí llega a sentirse así con mucho trabajo personal. Siempre la parte del trabajo personal, aunque no querramos, es una parte inherente a nosotros mismos. Es mucho más fácil si lo hacemos acompañados de un proceso terapéutico, porque sabemos que esto va a pasar, no nos vamos a quedar aquí estancados. Pero lo podemos hacer más fácil el cómo pasa. Y entonces el acompañamiento terapéutico, el ir a grupos, el ir a talleres, escuchar podcasts, yo creo que todo eso se vuelve súper nutritivo para poder salir adelante de este tipo de situaciones. ¿Qué estrategias le recomiendas a los migrantes para poder regular sus emociones cuando ellos tienen esos episodios o escenarios de tristeza, de que se extraña a la familia, de que todo es muy incierto? Claro, hay muchas técnicas de mindfulness, sobre todo, que nos ayudan con esta parte, porque el mindfulness nos ayuda a autorregularnos de manera casi inmediata. Entonces, por ejemplo, practicar respiraciones conscientes, meditaciones guiadas, grounding, el sentir en dónde me encuentro. Por ejemplo, empieza una crisis de ansiedad y llevo conmigo una piedrita que la cojo en mi mano y entonces eso me lleva a conectar. Aquí estoy presente, estoy ahora, estoy aquí. Okay. Algo tan en apariencia chiquito o insignificante nos puede cambiar completamente la manera como lo afrontamos. ¿Sí? Por ejemplo, para crisis muy fuertes de ansiedad, recurrir a la técnica
de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es esa? 5 cosas que puedo ver. Ya. Cuando empiezo a tener una crisis de ansiedad y empiezo a sentirme overwhelmed, que empiezo a sentirme sobresaturado, puedo recurrir a la técnica de las 5 cosas. Busco 5 cosas que pueda ver. Aquí puedo ver unas flores, puedo ver un cuadro, puedo ver un sillón amarillo, puedo ver una lámpara, puedo ver una cámara. Ajá. Busco 5 cosas. 4 cosas que pueda oír. Escucho que afuera pasa un carro, escucho al pajarito, escucho el microondas que va a sonar, escucho el sonido del celular cuando vibra. Ajá. 3 cosas que pueda oler. Puedo oler la flor que tengo de este lado, puedo oler el bote de café, puedo oler el perfume de la persona que está a un lado mío. 2 cosas que pueda sentir. Puedo tocar la textura del mantel, puedo tocar el agua fría, puedo tocar mi piel. Puedo tocar 2 cosas que pueda sentir, una cosa que pueda probar. Puedo saber recordar cómo sabe, por ejemplo, si pongo un grano de café en mi boca. Puedo probar la sal que tengo en la cocina. Uh-huh. Esto obliga a la mente a que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, lo que está pasando en este momento. Esta técnica funciona súper bien y si te das cuenta no te va a llevar más de 30 segundos hacerla. Y son 30 segundos que pueden ser clave para regresar a ti, para autorregularte. La otra es respiraciones conscientes. Por ejemplo, hay muchas técnicas de respirar. Pero hay una que en lo particular me gusta mucho porque nos equilibra la mente, las emociones y todo nuestro campo emocional, que es respirar como si fuera un cuadrado, en donde inhalo. A ver, hagámoslo juntas. Respira profundo. Inhala, 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 inhala. Detén, 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 detén. Exhala, 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 exhala. Detén, 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 detén. Dibujé un cuadrado. Sí. Ajá. Inhalo, 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 inhalo. Detengo, 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 detengo. Exhalo, 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 exhalo. Detengo, 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 detengo. Esta manera de respirar nos hace que nos centremos en nosotros mismos. Además, ayuda a que nuestras frecuencias mentales bajen. Entonces, me siento relajado, me siento en calma, me siento conmigo, me empiezo a ser consciente de mi cuerpo, del lugar que estoy habitando. Y esto nos ayuda a tranquilizarnos tremendamente. Además, también este tipo de respiración ayuda a conciliar el sueño. Cuando tenemos noches de insomnio, podemos practicar estas respiraciones y después de 4 o 5 respiraciones... A dormir. A dormir, porque estás Increíble. reoxigenando tu cuerpo. Respiramos de manera involuntaria, viene manejado por el sistema parasimpático en donde se hace de forma autómata. Uh-huh. No somos conscientes de que respiramos. Pero cuando empezamos a hacerlo de una manera más profunda, más consciente, centrándonos, dándonos cuenta de lo que estamos haciendo y haciendo estas respiraciones profundas, estás reoxigenando tu cuerpo. Estás metiendo el doble o el triple de oxígeno de lo que normalmente metes a tu cuerpo. Esto ayuda muchísimo a que te autorregules, a que tengas mejor calidad de sueño, a que las crisis de ansiedad o ataques de pánico se reduzcan, a que, por ejemplo, si estás en una situación de estrés social, de ansiedad social, puedas bajar, ¿sí? Y lo bueno es que nadie se da cuenta. Lo puedes hacer. No necesitas montar toda una parafernalia para hacerlo, no necesitas ponerte en posiciones raras ni nada por el estilo. Simplemente conectas y lo puedes hacer en cualquier momento, mientras vas en el transporte público, mientras estás caminando, antes de empezar una conferencia, antes de empezar a grabar algo, antes de empezar a trabajar. Puedes recurrir a estas técnicas y te ayuda a autorregularte y a conectar contigo, a conectar con el aquí y el ahora. Fantásticas herramientas. Creo que estas herramientas tú las das en tus seminarios y en tus reuniones. ¿Puedes invitar a la comunidad a que asistan a los eventos? Claro que sí. Actualmente estamos trabajando muy de cerca. Estoy colaborando con un grupo que se llama InMiGreen, en donde hacemos círculos de luz y meditaciones guiadas de forma constante. Nos pueden encontrar en InMiGreen o en Dulce Amanecer, las dos en Instagram. Y allí, pues bueno, pueden ir siguiendo de cerca los eventos que estamos haciendo. También con Latin Cover estamos dando talleres. El siguiente va a ser de límites saludables, aprender a poner límites saludables. Tenemos talleres de meditación, tenemos talleres de conexión personal, tenemos talleres de descubrir tu propósito y psicoterapia presencial y en línea, familiar, de pareja e individual. Entonces todo esto, pues bueno, lo pueden encontrar en mi página de Instagram. Ahí lo vamos posteando cada vez que hay algún evento. Ahorita mencionaste un evento de descubrir tu propósito. Ajá. ¿Cómo podemos descubrir nuestro propósito si estamos en un país donde ni siquiera sabemos qué nos espera? Claro, es reconectar contigo, empezar a observar, validar lo que he vivido,
lo que estoy viviendo y lo que quiero proyectar, lo que quiero vivir. Es empezar a encontrar qué me hace vibrar, qué me hace sentir feliz, qué me hace sentir satisfecha. Apoyarme de mis redes de apoyo. Todo esto lo encontramos en los talleres de Reconectando con tu propósito, que nos llevan a través de la reflexión, de ejercicios de introspección. Son sesiones grupales en donde podemos reencontrarnos con nosotros mismos, conectar con nosotros mismos y saber cuál es nuestro propósito. ¿Para qué estamos aquí? Claro, sí, porque cuando uno migra con los ojos vendados. Siempre. No sé qué me espera, no sé cómo es el país, no sé cuáles son mis sueños realmente, porque uno empieza pues sin saber cómo es, todo es muy incierto. Y se van reedificando, ¿sabes? Así es. Porque lo que yo pensé que podían ser mis sueños, de pronto me doy cuenta que tengo habilidades para hacer otras cosas. Y de pronto me doy cuenta que mi manera de ser puede nutrir a mi comunidad y por ende a mí mismo de otra forma. Entonces, de pronto ese propósito que creíamos que podíamos haber tenido muy claro en algún momento de la vida, se va reelaborando y se va reconstruyendo. Nos vamos renovando nosotros mismos. Claro. Y es súper interesante poder hacerlo. De hecho, yo creo que migrar, en mi caso, y ustedes también, chicos, comenten, yo creo que sí ha pasado con todos, migrar saca tu mejor versión. Yo creo que sí. Porque yo a veces me cuestiono, lo que soy ahora no lo hubiera logrado ser si es que me hubiera quedado en Perú. Desde luego. Claro, porque te reta. Ajá. Migrar te obliga a salir de tu zona de confort. Y entonces es el empujón que hacía falta. Allá en casa, generalmente nos quedamos en una zona de comodidad. Y como platicábamos al principio del podcast, la magia sucede cuando nos atrevemos a dar esos saltos. Sí. Porque nos reta. Todos esos retos fueron saltos de fe que nos atrevimos a dar. De fe, de confiar en que algo iba a haber detrás del arco iris. No sabíamos qué, pero nos atrevimos a dar el paso. Y sí, nos hace sacar la mejor versión de nosotros mismos porque nos fue confrontando y nos fue empujando. Roxana, ¿qué le recomendarías a una persona que aún está con miedo de migrar, aún está evaluando si lo va a hacer? Que se atreva. Yo creo que efectivamente, como platicábamos ahorita, es una de las experiencias que saca lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo creo que si tienes la posibilidad de hacerlo, definitivamente es algo que vale la pena hacer. ¿Qué le diría a las personas? Que se atrevan a brincar más allá del miedo, que se atrevan a ver qué hay detrás del arco iris, porque hay mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Y entonces, aunque sea retador y confrontativo y difícil, vale la pena. ¿Hay alguna manera de hacernos más resilientes los migrantes o la resiliencia es algo que se presenta y uno no la prepara? Yo creo que uno no la prepara porque es parte de lo que te obliga a hacer. Nos volvemos resilientes porque estamos en una situación caótica, incluso dramática. Y entonces nuestra misma fuerza interna nos obliga a estar allí. Pero yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a alimentar esa resiliencia es la compasión. El trato consciente y compasivo hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean. Nos tratamos muy feo y somos muy duros con nosotros mismos. Y eso no siempre ayuda. Entonces, el hablarnos bonito, el tratarnos bonito, el validar lo que estamos haciendo, yo creo que es algo que sí ayuda a nutrir la parte de nuestra propia resiliencia. A mayor validación, más me doy cuenta de lo que estoy haciendo bien. Y entonces eso te va a nutrir. Hemos hablado del impacto mental que tiene migrar, pero no hemos hablado del impacto que deja en nuestros familiares. Es tremendo. La familia también se queda con el corazón un tanto partido, porque generalmente las familias creen que estamos en una zona de seguridad y de confort. Y se cuestionan muchísimo por qué se fue, para qué se fue. Si aquí tenía todo, si aquí no hubo nada que no pudiera darte, no le faltó ¿qué nada? te hizo irte? Y entonces sí les hace cuestionarse. Al final la vida sigue, pero yo creo que la familia sí se queda con esta sensación de ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vuelvo a vincular con mi familiar que se fue? Para hacerlo de forma más saludable implica mucho trabajo tanto de la familia como de nosotros mismos. Claro. Aprender a soltar, ¿sabes? Te amo aunque estés lejos. Te acepto aunque estés lejos. Vas a tomar tus propias decisiones. Y ya no voy a estar allí para decirte si lo estás haciendo bien o mal. Entonces también tengo como familiar que aprender a confiar en las bases que te di. Claro. Y eso nos confronta. Sí. Porque nos hace pensar a nosotros mismos, ¿hice un buen trabajo como mamá o como papá? Wow. Y eso también es bien difícil. Yo podría sugerir que también las familias, en su lugar de origen, acudan a terapia.
hagan sus propios procesos emocionales para aprender a soltar, para aprender a validar, para aprender a continuar la vida sabiendo que nuestra persona está lejos. Y también para que aprendan a cómo comunicarnos. Porque muchas veces nuestra familia no tiene las herramientas para hacernos saber que están orgullosos de nosotros. No porque no lo estén, sino porque no tienen las herramientas para otorgarnos eso. Que puedan aprender a decirnos las cosas, yo creo que es algo también súper importante. Y nuestro trabajo muchas veces es aprender a leerlo, aunque no nos lo digan como lo esperamos. Sí, porque los sentimientos que tenemos por nuestros familiares no cambian. No. Lo único que cambia es la distancia geográfica. Claro. Pero lo seguimos queriendo. Qué importante es mantener la comunicación, definitivamente. Sí. A pesar de emigrar y dejar casa, es muy importante, considero yo, mantener esa conexión con la familia. Siempre cuando sea sana, lógicamente. Siempre ¿no? Cuando sea sana. Claro. Como te decía, microrrituales, maneras de contactar con la otra persona y también poner límites. Porque muchas veces otra cosa muy característica que yo he visto es que muchos migrantes, no todos, tuvieron relaciones familiares un poco tóxicas, un poco nocivas y que dañaron el corazón del migrante. Al final nuestra historia la vamos a traer con nosotros, ¿sabes? Y nuestras heridas las vamos a traer con nosotros. Pero poderlas sanar y poderlas enfrentar, ahora sí que tomar el toro por los cuernos en ese sentido se vuelve súper importante para que aprendamos a poner límites, para que aprendamos a vincularnos de maneras más saludables y para que aprendamos a resarcir en nosotros mismos la herida que hubiera habido con ellos. Los papás hieren, todos herimos, no lo hacemos a posta. La mayor parte de las veces no lo hacemos a propósito. Pero las heridas están y entonces sanarlas es responsabilidad de nosotros mismos. Y muchas veces la distancia geográfica nos hace que las sintamos más a flor de piel y que nos dotan de la posibilidad de sanarlas a la distancia, desde una metavisión, desde arriba, porque al ya no estar en ese sistema que me pudo haber estado lastimando, entonces puedo verlo desde perspectivas diferentes y asumirlo desde perspectivas diferentes. Y eso se vuelve, yo creo que es súper importante en nuestro proceso de autoelaboración y de autocrecimiento. Eres una experta en el tema, Roxana. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esta carrera? No te pregunté en el inicio, pero cuéntame cómo así decidiste tú estudiar psicología y terapia. Es una historia muy chistosa porque yo decidí ser psicóloga a los 12 años. Ok. Desde muy chiquita. Yo dije, yo quiero ser psicóloga y mi familia me preguntaba, ¿por qué? Yo, porque quiero ayudar a las personas. Yo quiero hacer psicología clínica. Me decían, no, pero mira, busca otras alternativas. Trata, ya sabes, a veces los sistemas familiares hacen esta parte. Y lo hacen con toda la mejor intención. Pero yo siempre estuve como muy consciente de que quería hacer esto en mi vida. Y creo que fue acertado. Porque, te digo, soy terapeuta desde hace 25 años. En cuanto terminé la maestría, ya estaba yo ejerciendo la parte terapéutica. Y para mí, el hecho de poder ver esos pequeños cambios, ese pequeño chispa en los ojos de las personas cuando empiezan a entender sus propios procesos, híjole, es lo más maravilloso que hay. Pasa menos de lo que quisiéramos, pero es por esos pequeños momentos que uno se da cuenta que vale la pena ser psicólogo. Para mí es pura magia. Poder ver a las personas cómo florecen en sus propias vidas, es lo más bonito. Poder acompañar, tener el honor de acompañar a las personas en sus procesos y en sus crecimientos personales, yo creo que es algo para mí de lo más gratificante que he podido vivir. Increíble, claro que sí. Eso y mis hijos son todo ahí, todo lo que yo quisiera para mi vida. Ajá. De hecho, tu profesión es una profesión que cambia vidas. Sí. Y estamos en el negocio de la esperanza. Así Al es. final siempre tenemos la esperanza de que algo va a salir mejor. Así de que podemos salir adelante. No desde la romantización del cuento color de rosa, sino desde poder tener las herramientas personales para hacernos la vida un poquito mejor. Claro que sí. Roxana, tú ayudas y acompañas a muchos latinos inmigrantes en su proceso de adaptación, de sanación. Centrándonos en lo que es sanación, una pregunta muy curiosa tengo yo ahorita. ¿Es posible sanar más rápido, entre comillas, no sé si es la palabra adecuada, estando lejos de la familia? Sí. ¿Por qué? Es algo muy parecido a lo que pasa con los sistemas familiares de los adictos. Muchísimas veces el mismo sistema familiar es el que enferma. Es el que desde relaciones codependientes, desde relaciones tóxicas, desde dobles vínculos, desde todo esto que aborda la terapia familiar sistémica, que nos dice que el problema no está en el individuo. O sea, una persona que llega a terapia no llega a terapia solamente porque él tenga un problema, a menos que haya una patología.
sino que todo su sistema familiar va a interferir para las maneras en las que reaccionamos. El objeto cambia de acuerdo al observador que lo está observando. Son cosas un poquito complejas. Okay. Las cosas cambian de acuerdo a quien lo está viendo, a quien lo está orbitando. La familia funciona como el engranaje de un reloj. Si tú mueves el engrane más chiquito de tu reloj, todo tu sistema se va a mover. Si tú mueves a tu engrane más grande, todo tu sistema se va a mover. Cada una de las piezas es igual de importante, pero se retroalimentan de la misma manera. Entonces, las cosas que nos han dolido, las cosas que nos han afectado, se van a ver afectadas por el observador, que en este caso es nuestra familia. Y entonces este observador va a juzgar, porque no va a ser un observador imparcial. Y entonces su juicio va a modificar mi manera de accionar, ¿sabes? Nos movemos de acuerdo al observador que nos está observando. Y entonces, cuando salimos, tenemos la posibilidad, como te decía hace un ratito, de verlo desde una metavisión, de poder observar mi sistema familiar y las dinámicas que tiene y ya no interactuar en esas dinámicas. Y al ya no interactuar en esas dinámicas, tengo la posibilidad de hacer cambios estratégicos y estructurales en nosotros mismos que me va a hacer verme con una conciencia diferente y me va a hacer actuar con una conciencia diferente. Y entonces sí, yo creo que la distancia ayuda a sanar. Es fuerte. Yo sé que es fuerte lo que acabo de decir. Impresionante. Sí. Porque es duro de procesar. Es como Sí. que, ¿cómo puede ser que yo sane estando lejos? Es romper las lealtades familiares. Las lealtades familiares matan, porque las lealtades familiares es lo que no seamos leales a nuestras familias. Ojo, aquí yo quiero ser muy cuidadosa con esta parte, porque no es que traicionemos a nuestra familia, pero sí tenemos que traicionar el sistema familiar. Sí tenemos que romper las lealtades familiares que me hacen repetir los procesos y los patrones de comportamiento que hieren. La mamá que fue abandonada, que fue violentada por el esposo, va a mandar un mensaje de los hombres son malos. O sea, la abuela que fue violentada por el esposo va a mandar un mensaje de los hombres son malos. La hija va a mandar un mensaje de mejor estate sola. Y tenemos como consecuencia una hija que prefiere no entablar una relación de pareja, no entablar un vínculo. Pero si sanamos esto y sanamos toda esta historia familiar, vamos a romper la lealtad familiar con esta abuela que nos dijo, los hombres duelen. Y entonces, al romperlo, yo puedo decidir sobre mi propia vida sin necesidad de cargar con toda esta línea, con todo este linaje que nos va lastimando. Entonces, a eso me refiero con romper estas lealtades familiares que pueden llegar a ser tremendamente nocivas. Y yo creo que una de las principales maneras de romper con esas lealtades familiares es partiendo. ¿Tú crees que la intensidad de vivir un duelo migratorio es lo mismo si es que te distancias geográficamente hacia Canadá o si es que te vas, por ejemplo, de Perú a Canadá o de Perú a Ecuador? ¿Crees que el impacto o el dolor del proceso migratorio es igual en ambos escenarios? Yo creo que no. Porque si migras a un lugar donde hablas el mismo idioma, Ajá. no lo vas a sentir tan fuerte. Okay. Porque te sigues sintiendo en casa. Tus raíces no cambiaron tanto. Pero en cambio, si te cambias a un país que habla algo completamente diferente a lo que tú estás acostumbrada, que tienen tradiciones completamente diferentes a las que tú tenías, creo que ahí se siente más impactante. Porque entonces todo lo familiar ya no está y eso confronta. Si te cambias de país a otro país que tenga tradiciones semejantes a las tuyas, sí va a haber un impacto migratorio, pero se sigue sintiendo familiar. Y lo familiar, aunque no siempre es lo mejor, es en donde nos quedamos. ¿Qué efectos tiene la soledad o la falta de red de apoyo en la mente, en el bienestar mental de un inmigrante? Devastadores. Yo creo que la soledad y el no tener redes de apoyo puede convertirse incluso en el principal saboteador del proceso migratorio. Puede ser lo primerito que te dice, vuelve, regrésate a lo conocido, regrésate a lo familiar. Esto está siendo demasiado terrorífico. Cuando entramos en situaciones depresivas, cuando estamos en este aislamiento y demás, la mente llega a la parte de la nostalgia. Y la nostalgia es una amiga muy traicionera, porque solo nos va a recordar lo bueno y lo bonito. Y no nos da una visión de lo real y de lo completo. Entonces, cuando decidimos migrar, teníamos un objetivo, aunque cambió y aunque se hizo diferente y demás, pero si nos aislamos y si nos quedamos en esta parte de no generar redes de apoyo, de no conectar con las demás personas, de aislarnos demasiado, de permitirnos, por ejemplo, aquí no tenemos sol, ya empieza a llegar el invierno y no hay sol, si no consumimos la suficiente vitamina D, si no ayudamos a nuestro cuerpo, sí se vuelve devastador. Y es fácil que caigamos en conductas autodestructivas, como exceso de drogas, exceso de alcohol,
alcohol, exceso de sexo, exceso de todo lo que de pronto puede ser nocivo para nosotros mismos. Y de pronto sabotearnos lo que estamos haciendo aquí. Entonces yo creo que el permitirle a esta parte de la soledad, de la solitud, adueñarse, habitarnos demasiado, sí es algo que puede ser devastador para las personas. Completamente. Al final somos seres sociales. Estamos diseñados para estar en sociedad. Estamos diseñados para criar en manada. Estamos diseñados para acompañarnos. Entonces, toda esta parte se vuelve súper compleja, ¿sabes? Y más compleja en Canadá, Claro. porque acá la gente es muy solitaria, prefiere su privacidad, su soledad, pero hay que construir la red de apoyo, es muy importante. Hay que construir la red de apoyo, aunque sea vías telefónicas, ¿sabes? O sea, aunque sea en mensajes, en textos, en videollamadas, incluso entre personas que viven aquí. Busco la manera de conectar con las personas. Voy a centros comunitarios, voy a talleres, voy a cursos que me permitan vincular. Otra realidad es que aquí toda esta parte también es muy cara. La vida aquí es muy cara y de pronto no nos permite. Por ejemplo, una persona puede decir, yo no hago terapia porque no voy a pagar $250 por una terapia o no voy a pagar $180 por una terapia. En mi caso, desde Dulce Amanecer, una de las partes más importantes es ofrecer terapia a latinos a costos más reducidos, que sea más fácil llegar a ella, porque de pronto esa parte nos limita un montón. Entonces es cómo entre latinos nos vamos extendiendo la mano para seguir creando comunidad, para seguir abriendo toda esta parte y permitirnos verdaderamente llegar a llamar a este lugar hogar. ¿Qué mensaje de esperanza le das a las personas que te están mirando el día de hoy y que sienten soledad, sienten que aún no saben qué camino tomar, si quedarse o regresarse? Dice Mario Benedetti, no te rindas. Por favor, no cedas. Yo creo que ese es el principal mensaje de esperanza. No te rindas. Sí se puede. Se puede generar vínculos, se puede ampliar redes, se puede observar tu salud mental, física y emocional, se puede conectar con las demás personas, se puede encontrar recursos, se puede encontrar trabajo. Se puede. Pero no pierdas el ímpetu de poder hacerlo. No te rindas, porque vale la pena. Y si en algún momento decides volver, que sea porque decidiste hacerlo, no porque la circunstancia te obligó a hacerlo. Uh-huh. Es abrazar tu propio proceso y permitirte vivirlo. Sí. Se vale estar triste, se vale tener depresión estacional, se vale tener momentos de enojo, se vale sentirnos desesperados. Es parte natural del ser humano, pero también se vale saber que no estoy solo, buscar ayuda, hacer algo por mí. Porque de otra manera las cosas no van a llegar solitas. Tengo también que esforzarme por ellas. Pero voltear y decir, mira, aquí puedo ir a este taller, puedo participar en esto, puedo hacer terapia, puedo hacer journalist. Todo esto, al final, va a hacer que mi proceso sea más llevadero. Sí. Y ahí estás tú, Roxana, para nosotras. Para nosotros y nosotras, para toda la comunidad latina que quiere tomar cuidado de su salud mental y lograr una excelente, la mejor versión de nosotros mismos. Ahí está las terapias de Roxana, también sus eventos. Y bueno, muchísimas gracias, Roxana, por tomarte el tiempo de venir el día de hoy. De verdad que he disfrutado mucho esta conversación. He aprendido cosas muy interesantes. Y pues nada, muchas gracias y espero tenerte próximamente en otro episodio. Muchísimas gracias a ti por este espacio, por abrir esto. Finalmente son estos puentes que se hacen entre latinos, que ya dejemos de ser islas, empecemos a conectar. Y este espacio como el que tú tienes nos permite acercarnos y vincular con los demás. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que vivimos un camino súper apasionante en nuestra plática de hoy. Muchas gracias por este espacio y me encantará volver a participar. Claro que sí. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a ti, preciosa. Que tengan muy buen día. Claro que sí. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana.